Salmo número 37, versículos 16, 17 y 18. Leemos la bendita y gloriosa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para nuestra bendición. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. En esta tarde no queremos hacer una defensa del voto de pobreza. Tampoco queremos decir que está bien que los justos tengan poco, porque definitivamente Jesucristo vino para enriquecernos a nosotros. Él vino a hacerse pobre para hacernos ricos a nosotros. Él nos ha entregado las riquezas de su gracia, y la voluntad de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. La bendición de Dios en abundancia para cada uno de sus hijos. La bendición de Dios establece que cada hijo suyo está pleno en todo lo que requiere y necesita. Pero queremos enseñar en esta tarde, según la administración de la palabra de Dios, que mejor es lo poco del justo que lo mucho y las muchas riquezas de muchos pecadores. ¿Por qué aparece este pasaje en la Escritura? Bien, quiero que leamos tres pasajes importantes en donde lo poco que tenían algunos justos fue suficiente. Y esta es la verdadera enseñanza. Si yo estoy en justicia, no importa si lo que yo tengo es poco, va a ser suficiente. Traducido de otra manera, lo que Dios me ha dado es suficiente para colmar todas mis necesidades. Lo que Dios me ha dado será suficiente para ser multiplicado y yo poder suplir todas mis necesidades. Y eso va a ser mejor al hecho de que yo tenga muchas riquezas, pero me halle en pecado. Eso va a ser mejor a que yo tome una decisión de pecar con tal de alcanzar riqueza. Ese es el principio que esta tarde vamos a enseñar. Vamos a hacer un análisis de las circunstancias que estaban en torno a un profeta de Dios y a una viuda muy, muy pobre. Leemos en Primera de Reyes, capítulo 17, y el versículo del 8 al 16. Fíjense. Dice la palabra que vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego, me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días.
Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, ¿qué ocurre? A causa del pecado de Israel, Dios había enviado un juicio en el cual no iba a llover por mucho tiempo. De hecho, pasaron 3 años sin llover. 3 años en que no iba a haber lluvias. Al no haber lluvias, no hay cosechas. Al no haber cosechas, no hay comida. Y se vino sobre toda aquella tierra una gran hambruna a causa del juicio de Dios sobre la tierra. No obstante, esta mujer que estaba en Sarepta de Sidón, lejos y apartada, si se quiere, del pueblo de Dios, fue dada orden para ella, y de alguna manera esta mujer estuvo en su corazón una disposición para obedecer un mandato de Dios. Dios envía a Elías y le dice que vaya hasta allá, que allí va a haber provisión para su vida. Esta mujer definitivamente era una mujer viuda, lo que significa que no tenía un hombre que labrara la tierra por ella, que trabajara, que hiciera provisión para la casa. Tenía un hijo, lo que supone que era un hijo pequeño, porque no era un hijo al cual pudiera ayudar a su madre, sino que su madre era quien le brindaba el sustento. Vemos que es una mujer pobre, porque si fuera viuda y hubiese tenido abundancia de pan, abundancia de dinero, ella podía mandar a comprar a Egipto y tener provisión. Era una mujer definitivamente pobre. Lo único que tenía era un puñado de harina en una tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Un poco de harina y un poco de aceite. No obstante, vemos que cuando el profeta le habla y le hace una petición bastante inusual, primero, no ha llovido por mucho tiempo, ha dejado llover y hay una gran hambruna, y él le pide agua. El agua aquí en este momento es más valioso que el oro, porque la gente con oro no podía comprar agua, no tenían agua. Y lo primero que le pide es un vaso de agua. Y ella, muy dispuesta, aunque no había llovido, fue a buscar el agua. No obstante, cuando va de camino a obedecer la palabra del profeta, la petición tan inusual, en una inmensa sequía, él le pide agua en un vaso, para que, ni siquiera como sea, sino que en un vaso, para que él la beba. Luego vemos que la vuelve a llamar y ella se devuelve a donde está el profeta y le dice: te ruego que me traigas un bocado de pan. Imagínense, no solamente le estaba pidiendo agua, sino que también un bocado de pan en medio de aquella hambruna. Allí esta mujer tuvo que replicar, porque lo único que tenía era un puñadito para hacer un bocadito, y la expectativa de ella era: nos comemos este poquito de harina, hacemos el pan, mi hijo y yo. Fíjense, mi hijo y yo, y luego nos echamos a morir. Mira la respuesta de ella. Dice: para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Por qué dejarse morir? Porque no había más esperanza. Ella no veía de dónde iba a poder tener ella dónde comer, si la gente que tenía dinero, que tenía riquezas, se estaba muriendo de hambre. Aquellos que habían hecho provisiones se les habían agotado, y a ella solamente le quedaba ya eso y no tenía más esperanza, porque solamente dejarse morir ahí implicaba descansar en que se agotaron todos sus recursos. No obstante, lo poco que puede estar en la vida de una persona en una condición desesperada como la de esta viuda, puede transformarse en el canal o en la cosa que Dios usa para su bendición. Vamos a ver, por ejemplo, el hecho de que esta mujer pudo haber hecho como otras mujeres en aquella época, que vendían a sus hijos
cuando ellos estaban en una situación difícil, muchas veces en medio de sitios, cuando un ejército rodeaba una ciudad y se había una gran hambruna, entonces había mujeres que inclusive mataban a sus hijos y se los comían. Otros los vendían como esclavos, porque se los vendían como esclavos a gente que tuviera mucho dinero, porque sabiendo que como esclavo a ella le iban a dar un dinero para poder comprar, y la otra cosa es que el hijo, al ser esclavo, el dueño le iba a dar de comer, porque esa era una ley, o sea que iba a tener provisión. Pero ella no, ella se resignó a mantenerse con su hijo y dejarse morir. Hay algo muy interesante en lo que ella recogía, y aquí demuestra que verdaderamente había mucha escasez. Ella salió a recoger 2 leños. 2 leños. Aquí también nos demuestra que la expectativa de ella era muy corta, era muy poco. Quienes hemos hecho fuego, alguna fogata alguna vez, sabemos que 2 leños no alcanza para mucho. Ese fuego no va a durar mucho. 2 pedazos de madera en una fogata no duran nada. Es decir que ni siquiera ella fue a recoger mucha madera para tener mucha madera por si acaso venía o tenía... No, ella fue a buscar 2 leños apenas. Esto está reflejando la expectativa que ella tenía de la solución. No obstante, ocurre un milagro muy interesante en este caso. ¿Por qué? Porque los que tenían y habían acumulado muchos bienes no les sirvió de nada. Mas esta mujer pobre, al venir y dar su disposición, su corazón para obedecer a la palabra y creer a la palabra de Dios, hubo un milagro de provisión continuo que se hacía cada vez que ella metía la mano para sacar la harina, ocurría el milagro. Cada vez que ella vertía el aceite, ocurría el milagro. Es decir, que había un milagro cada día. Fíjese lo que dice allí. Que el versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y aquí empieza a ver la acción de la justicia. No significa que nosotros seamos justos por naturaleza. Nosotros venimos a la justicia cuando empezamos a obedecer la palabra de Dios. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Y por esa fe en que Jesús es el Señor y que Él nos ha redimido, su justicia es transferida a nosotros. Dice que somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe nos determina a nosotros a obedecer a las palabras del Señor. Esta mujer, cuando empezó a hacer lo que el profeta le había dicho, las cosas empezaron a cambiar. Si ella había estado en injusticia, a partir de su determinación de obediencia, cambiaron las cosas. Y empezó a estar en justicia, a entrar en justicia. Porque ella pudo haber desobedecido antes, pero en el momento que oyó, ella inclusive argumentó, pero hubo una palabra, una respuesta. Ella argumentó, lo único que tengo es un puñadito de harina y un poquito de aceite. No tengo más. Y el profeta le dijo, no tengas temor. Fíjese cómo lo dijo. No, el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que yo haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Fíjese. Y comió él. Es decir, que ella le trajo a él primero. Ella creyó a la palabra que se le estaba dando. Cuando ella creyó, ella entró en la justicia de Dios. En ese momento, lo que ella tenía era lo que el justo tenía. Podía ser poca la harina y podía ser poco el aceite, pero fíjese, comió él, es decir, el profeta, y comió ella, y su casa. Cuando ella originalmente estaba pensando era para ella y para su hijo. Pero cuando ella obedeció, la bendición de Dios alcanzó a toda su casa. ¿Lo está entendiendo? Dice ahí que comió toda su casa. A lo mejor en la casa habían otras personas, otros familiares que estaban allí viviendo con ella. Tendría algún hermano, alguna hermana, algún
pariente que estaba allí con ella, toda su casa comió del milagro, porque mejor es lo poco del justo que lo mucho de muchos pecadores. Vamos a la segunda historia en esta tarde. Segunda de Reyes, capítulo 4, 1 al 7. Un caso también con una viuda. Una viuda. Resulta que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Elías diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué haré yo? Pero de pronto le pregunta: declárame, ¿qué tienes en tu casa? Lo que Dios ha puesto a nuestro alcance es suficiente para alcanzar la bendición de Dios. Lo que Dios ha puesto a nuestra distancia, lo que está en nuestra casa, es suficiente para que una vez que sea bendecido, sea suficiente para colmar todas nuestras necesidades. Esa es la promesa del Señor. Fíjese, ¿qué tienes en tu casa? Y él dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Primero piensa que no tiene nada, no tengo salida, no tengo solución. Pero de repente dice: sino una vasija de aceite, que para qué tanto me puede servir a mí una pequeña vasija de aceite, si este acreedor viene a quitarme a mis hijos y los va a vender como esclavos, porque esta era la costumbre antes. Si alguien tenía una deuda y llegado un plazo establecido, la persona no podía pagar, podía entregar sus hijos como esclavos, o él mismo iba a ser esclavo. En este caso, el que había adquirido la deuda era el padre de los niños y había muerto. Entonces el acreedor ahora quería tomar a esos hijos para venderlos como esclavos y recibir el pago de su deuda. Entonces, fíjese, y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Aquí tenemos una enseñanza. La bendición de Dios es suficiente. Va a fluir hasta que haya necesidad y va a colmar nuestra necesidad. La bendición de Dios va a satisfacer nuestras necesidades, pero tenemos que andar en justicia. ¿Por qué? Porque si no andamos en justicia, fíjense, ella vino al profeta, el profeta le dio una instrucción, ella lo hizo y luego, escuche, versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo, el 7, vino luego y contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ella, cuando recibió el milagro, en vez de hacer planes, ahora que tengo toda esta cantidad de aceite, nos vamos con el aceite, lo vendemos y dejamos el pelero, porque ya tenemos una riqueza en estos aceites. ¿Cuántas vasijas serían? Que ella fue a aquel profeta a pedir la siguiente instrucción. Porque ella pudo haber perfectamente dicho: wow, tengo toda esta cantidad de aceite, tengo una fortuna, la vendo y me voy y dejo esa deuda por ahí sin cancelar. Muchas veces nosotros tenemos deudas y recibimos una bendición de Dios para colmarla y gastamos el dinero en otra cosa. ¿Ah? Ha pasado, ¿no? Pero no, esta mujer vino al profeta a buscar la siguiente instrucción. Fíjese, entonces vino ella y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Fíjese, su marido se había muerto, quien era quien le proveía el sustento de ella y de sus hijos. Ya ella no tenía quien le diera el sustento y ahora tenía una fortuna en aceite. Pero tenía que hacer lo correcto
lo correcto era pagar la deuda. Primero tenía que pagar la deuda. Y la promesa del profeta fue, y luego dice, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Lo que iba a sobrar después de haber pagado la deuda iba a sustentarlos a ellos el resto de su vida. Imagínense la magnitud del milagro, porque la bendición de Dios es suficiente. Cuando estamos en justicia, la respuesta de Dios para nuestra vida va a colmar nuestras necesidades de manera que seamos nosotros provistos toda la vida. ¿Sabe por qué? Porque mejor es lo poco del justo que lo mucho de muchos pecadores. Vamos a leer en Lucas la tercera historia en esta tarde. Y ya aquí entonces vemos un principio que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, porque trata de lo mismo. Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que nosotros vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron. Diga, y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Todos se saciaron. Porque la bendición de Dios nos sacia. La bendición de Dios, dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Es la bendición de Dios. Pero ¿cómo voy a obtener yo la bendición de Dios? Estando en justicia. La justicia va a acarrear que Dios me vea con buenos ojos, porque Jehová es justo y ama la justicia. Si usted empieza a caminar en justicia, además del amor misericordioso de Dios, usted va a estar agradando a Dios, porque Él ama la justicia. Por eso, lo poco del justo agrada a Dios. Pero si usted se sale de la justicia de Dios para tomar una decisión errada, para tomar una decisión que le va a beneficiar a usted, pero va a hacer daño para otros, usted va a cometer algo que va en contra de lo que es justo, entonces usted va a caer del lado que a lo mejor va a tener mucha riqueza. Va a caer del lado que a lo mejor usted va a acumular muchos bienes, pero va a perder la bendición de Dios. Y sobre su vida, esas riquezas van a traer es angustia. Y esas riquezas van a traer una desolación, porque ya usted no va a estar agradando al Señor. Pero si usted anda en justicia, dice la palabra que Jehová es justo y ama la justicia. Cuando usted esté en justicia, no importa si lo que usted tiene es poco. Porque es mejor lo poco del justo. Porque eso poco, mientras que usted esté en justicia, es lo que Dios va a usar para bendecirlo y multiplicarlo. Jesús lo va a tomar en sus manos y lo va a bendecir, y eso va a saciar su vida. Amén. Fíjese, el hombre recto mirará su rostro. La segunda parte del versículo dice, el hombre recto mirará su rostro. Salmo 37:37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay
un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para el hombre de paz. El versículo 25 del mismo Salmo 37. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque mejor es lo poco del justo, amén, que lo mucho de muchos pecadores. Aleluya. El Salmo 37 al principio dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Por eso, hermanos, no importa si lo que nosotros tenemos es poco comparado con lo que otros tienen. Lo que usted tiene es mejor. Lo que Dios le ha dado es mejor. Si usted se mantiene en justicia, confíe que mi Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si usted confía en el Señor y se mantiene en justicia y no se deja seducir por las tentaciones, por las ofertas, por los consejos de otra persona que le llevan hacia apartarse de la voluntad de Dios y del mandamiento santo del Señor, deseche todo consejo, deseche toda tentación y mire al Señor. Y si lo que usted tiene es poco, y usted mira que en la cuenta hay poco, y mira que en la cartera hay poco, y abre la nevera y ve que hay luz y agua y hay poco, mejor es lo poco del justo. Amén, amén. Con todo usted se alegrará y se gozará en el Dios de su salvación, porque Jehová es su roca y Él es el que sustenta su vida.